Bienvenidos al canal del Evangelio. Soy Andrés Neira, fundador del Centro Educativo CDO Internacional, y quiero compartir un importante tema el día de hoy. Quiero hablar de la doctrina de Gospel of the Inclusion, conocido en español como el Evangelio de la Inclusión. Esta doctrina no ha entrado todavía fuertemente en Latinoamérica ni dentro de los hispanos, pero me parece muy apropiado traerla para evitar lo que son los extremos de lo que es la gracia. La gracia es buena, nunca es mala, pero depende cómo la interpretemos y cómo la llevemos, si nos va a hacer daño o si realmente nos va a hacer bien. La gracia fue dada por Dios en Jesucristo para hacernos bien. Bien, alguien dijo que no hay nada más parecido a la verdad que la mentira. Toda doctrina de error siempre comienza con un texto bíblico que, aunque es verdad, ha sido distorsionado, y eso es lo que es el Evangelio de la Inclusión. ¿Qué postula el Evangelio de la Inclusión? Inclusión, están todos incluidos, pero no en el plan de redención, sino que están todos incluidos de ser salvos sin ni siquiera creer. La fe es excluida de la obra redentora. La Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Ellos dicen que la fe es obra. Por ejemplo, en una ocasión Jesús dijo, y esta es la obra que crean. Entonces la fe es obra, o sea, la fe es llevada a obra, todo es obra y lo único que queda es la gracia, ¿ok? Voy a usarte uno de los textos que ellos usan para explicar lo que ellos creen. 2 Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Bueno, ok, ellos dicen, el mundo ya fue reconciliado, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ellos toman la primera parte del texto y dicen, bueno, el mundo ya fue reconciliado, todo el mundo fue reconciliado, porque el Evangelio de la Inclusión es muy parecido al universalismo. El universalismo postula que algún día todos los hombres van a ser salvos. El Evangelio de la Inclusión dice que todos los hombres ya son salvos, sin importar lo que crean. Es decir, por ejemplo, un musulmán es salvo aunque no crea en Jesús, un ateo es salvo aunque no crea en Jesús. Y ellos creen que el anunciar las buenas nuevas, simplemente ir por el mundo y decirle a la gente, ustedes ya fueron salvos, crean o no crean, la fe está excluida. Entonces eso es bien importante que lo notemos, la fe ha sido excluida, ya no importa, todo el mundo nació de nuevo, todo el mundo es salvo. Ahora, no le dan ni una importancia a la fe no carece de valor, la fe es simplemente una obra. Ahora, estoy pensando lo siguiente, si la fe no tiene ningún valor, ¿por qué el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 13, examínense si están en la fe? Hay un llamado al apóstol Pablo, tú tienes que examinarte si estás en la fe. Yo tengo que examinarme si estoy en la fe. También el apóstol Pablo dijo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que seamos librados de hombres malvados y perversos porque no es de todos la fe. Si no es de todos la fe, quiere decir entonces, no es capítulo 2, es capítulo 3, verso 2. Si entonces no es de todos la fe, vamos a buscarlo. Ya vamos a buscarlo en 2 Tesalonicenses, yo dije capítulo 2, pero es capítulo 3. Dice, verso 2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Si no es de toda la fe, es que la fe sí importa. La Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el justo por la fe vivirá. El Antiguo Testamento dice por su fe, el Nuevo dice por la fe. El justo vive por la fe. Si la fe no es importante para creer, pues entonces, ¿cómo es que la Biblia nos demanda creer? Entonces, ellos anulan todo eso diciendo que no es importante, y al creer ellos que la fe no juega ningún papel en la voluntad de la gente o como respuesta, o como quieras llamarle, como respuesta al llamado de Dios, entonces caen en tres errores bien importantes. Número uno, ya no hay necesidad de nuevo nacimiento. Si todo el mundo nació de nuevo, ¿qué necesidad, hace 2000 años atrás, qué necesidad hay de predicar nuevo nacimiento? Jesús dijo en Juan capítulo 3 que era necesario, fíjate, no es una opción, era necesario nacer de nuevo porque todo lo que es de la carne, carne es, más todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en su diálogo con Nicodemo. Como no hay nuevo nacimiento, entonces no hay vida regenerativa, ¿ok? No importa, no hay necesidad de cambio. La preferencia, la sexualidad no es más que una orientación personal y no algo que Dios espera que ocurra en nuestras vidas. Por ejemplo, ahí, 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, búscalo en tu Biblia mientras yo estoy buscando mi Biblia, dice así, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Mira, el fundamento de Dios es firme. ¿Cómo está firme? Dice, teniendo este sello, tiene un sello, conoce el Señor a los suyos, ese es el sello número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
O sea, que el sello del Señor, el sello tiene dos caras. La primera es que el Señor nos conoce y la segunda, que debemos apartarnos de iniquidad. El Evangelio de la Inclusión piensa que, por ejemplo, una persona que esté en homosexualidad, y quiero aclarar que Dios ama al homosexual, ama al ladrón, ama al delincuente, ama a los asesinos de ISIS, de allá del Medio Oriente, a todo el mundo ama. Sin embargo, Dios espera un nuevo nacimiento y una obra de cambio regenerativa. Jesús dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. La otra versión dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que han vuelto al Señor. Vamos otra vez, 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Necesidad de cambio, obra regenerativa. Uno no se da cuenta, pero un error va llevando al otro. Mire lo que dice, ¿no sabéis que los injustos, o sea, los que no han recibido la justicia de Dios, no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que sí espera Dios una vida de cambio. Hay una vida de regeneración. Habíamos dicho, ellos creen que no hay necesidad de nuevo nacimiento, no creen una vida de cambio, una vida regenerativa. Y la tercera cosa es que, como todas estas cosas anteriores te va llevando a otro error, entonces no hay al final del camino una justa retribución a quienes hayan rechazado el mensaje. Segunda Tesalonicenses, está ahí al ladito Timoteo, capítulo 1, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución, o sea, castigo, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no obedecieron, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, el griego dice destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Fíjate el elemento fe, creer. La salvación es por gracia, pero hay una respuesta. Se debe creer al mensaje, se debe creer al llamado. O sea, la fe sí es importante. El justo vive por la fe. La gracia es un mensaje precioso porque es la persona de Jesús. Pero la gracia no se enseña, no es libertinaje o libertad o licencia para pecar. Ya la gente viene pecando sin licencia hace mucho tiempo. Tú y yo lo hemos venido haciendo sin licencia. No es licencia, ellos le llaman buenas noticias, pero es una desvirtuación del verdadero y puro mensaje del Evangelio de la Gracia. Mira, Tito, por favor, ahí mismo al lado de Timoteo, Tesalonicense, Tito, capítulo 2, vamos a cogerlo del verso 11. Dice lo siguiente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos hombres, sí, está bien, se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que hay una, ¿cómo decir? No quiero usar la palabra demanda, pero hay una esperanza. Dios espera algo de nosotros. ¿Qué es lo que espera? Que por causa del nuevo nacimiento de un espíritu regenerado, por causa de su palabra y del Espíritu Santo, nosotros vayamos cambiando la manera que tenemos de vivir, vayamos adornando la doctrina, vayamos adornando este estilo de vida. Entonces la fe es muy importante porque tú nunca vas a tener victoria sobre ninguna de los residuos del viejo hombre si no crees en la obra redentora. La fe es importante. Dice el autor de Hebreos, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Necesitas fe para heredar las promesas. O sea, ellos han excluido la fe. No importa que no creas, y eso no es automático, aunque la cruz del Calvario fue pagado. El pecado es necesario que aunque haya gracia, sea recibido a través de la fe. Y hay un nuevo extremo dentro de lo que es el movimiento de gracia, muy sutilmente está entrando, por ejemplo, la doctrina de la fe de Jesús. Recuerda que toda doctrina de error tiene una base bíblica, siempre tiene una base bíblica. Gálatas capítulo 2 dice que yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí, lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ellos toman este texto y dicen, bueno, como ya no vivimos, ese es posicionalmente, no condicionalmente, como ya no vivimos, sino que Cristo vive y Él cree, entonces ya no somos nosotros creyendo. Y de alguna manera eso es verdad, o sea, Cristo dentro de nosotros podemos creer con la fe de Jesús, eso es cierto. Pero ellos dicen, bueno, es imposible entonces dejar de creer por sanidad, por provisión, es imposible dejar de creer por nada, porque ya no somos nosotros creyendo,
sino simplemente Dios creyendo por nosotros. Así que ahora ya no hay que tener fe en Dios, sino que ahora hay que tener confianza en la fe de Dios. Mira la desvirtuación. Entonces caen en un pasivismo. Ya no hay ninguna responsabilidad de nuestra parte. Ya no importa que tú creas o no. Tú puedes recibir sin creer. Eso es lo que están diciendo. Tú puedes recibir sin creer porque la gracia va a hacer que automáticamente se te manifieste aunque no crees. Es parecido al Evangelio de la Inclusión. Está recién entrando esto dentro de los movimientos de gracia y es una doctrina de error. Ya delante cité al autor de Hebreos que dice que es necesario que no nos hagamos perezosos, sino que a través de la fe y la paciencia heredemos la promesa. Imitemos a aquellos que a través de la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe es muy importante porque la fe es por lo cual el justo vive. Bien, hay mucho que hablar, mucho que decir, difícil de explicar. Yo espero en mi corazón de que tú puedas tomar notas. Muchos de los pasajes te lo he dicho de memoria, en la pantalla van a estar, anótalos, vélos, estúdialos, prepáratelo porque tú sabes que, como dicen, guerra avisada no mata soldados. Bien importante todos aquellos que están accesando a nuestros estudios desde Sudamérica, Centroamérica, hispanos, desde el Caribe, que puedan tomar apuntes de esto aquí los mismos en los Estados Unidos y puedan ver qué es lo que es cierto, que aprendan a comer las uvas escupiendo las semillas. De eso se trata. Bien, desde el Centro Educativo CDO Internacional, Andrés Neira, como siempre, gracias y paz a sus vidas.